Antes de arrancar, quiero aclarar algo. En donde yo vivo, a esto se le dice galletita. Ya sé que en otros lugares se le dice galleta, masita, yo le digo galletita y así va a ser durante todo el video. Así que te pido disculpas de antemano. 1912, Chelsea, Manhattan, Nueva York. La empresa National Biscuit Company, también conocida como Nabisco, lanza al mercado 3 galletitas de alta gama: Veronese, Matterhus y Oreo. Era muy común en la época grabar símbolos o dibujos en las galletitas, una especie de diferenciación con las demás. Generalmente eran símbolos religiosos u ornamentos característicos de la época. Por ejemplo, Matterhus tenía grabados animalitos. Las intenciones de los fabricantes de galletitas eran muy claras: crear patrones visuales que ayudaran a diferenciar su producto de cualquier otro. Hydrox, por ejemplo, una galletita muy similar a Oreo, había optado por pétalos y coronas florales. Pero, como explica el crítico de arquitectura Goldberger, su diseño era a la vez más crudo y delicado que el de Oreo. Era fácil identificar una galletita de otra, incluso fuera del paquete. Tanto Veronese como Matterhus no se vendieron tanto como se esperaba, así que se descontinuaron y Oreo pasó a ser el caballito de batalla de Nabisco. Para el año 1924, con la Oreo mucho más establecida en el mercado, Nabisco hizo una modificación en las tapas, agregando unos pajaritos en cada uno de los extremos del nombre de la marca y aumentando un poquito el tamaño de la tipografía. 30 años después se seguía utilizando este diseño hasta que en 1952 William Turner recibe el encargo de rediseñar la tapa de la galletita. Turner había llegado en 1923 a Nabisco y trabajaba en el área de correspondencia. No era diseñador y no hay demasiados registros sobre cuál fue el brief que le dieron. Lo único que sabemos es que desde sus comienzos las tapitas tuvieron 3 diseños diferentes. El diseño de 1912 era austero, con una tipografía aparentemente hecha a mano alzada y con las letras R y E más altas que las O's. Los semicírculos adornaban los bordes y unas cruces marcaban cada cuarto de la tapita. El diseño de 1924 se llenó de un anillo de laureles, 2 tórtolas y una tipografía un poco más gruesa y mecánica, como el contexto social e industrial lo indicaba. Algo que lo hablamos en el video de Ford. Si querés ir a verlo, lo tenés acá arriba. Vas a re youtuber hacer esto. Y por último, el diseño de 1952 se crea la tapita actual, que es la que seguimos teniendo hoy en día. En relación a la versión anterior, se mantuvo el nombre en el centro y se descartaron completamente los pájaros. Por otra parte, las coronas florales fueron reemplazadas por armados de 4 pétalos que se ordenan alrededor del nombre. Sobre este diseño, los elementos se pueden agrupar dentro de 4 grupos: las líneas verticales exteriores, el patrón línea punto, las flores, el nombre de la marca y las cositas que tiene alrededor. Ahora, existen varias teorías sobre el origen de los símbolos de las tapitas. Hay quienes relacionan esta cruz con la cruz paté o cruz patada, un símbolo de los templarios durante la cruzada del siglo XI. Hay quienes sostienen que esto es un trébol de 4 hojas y es por eso que la empresa vende tanto y tiene tan buena suerte, vendiendo un poco más de 90 millones de paquetes por día. Después vemos que alrededor de la palabra Oreo había un óvalo con 2 líneas cruzadas en la parte superior. Esto suele relacionarse con la Cruz de Lorena, otro antiguo símbolo templario. También está la teoría, alimentada en muchísimos foros de internet, que el nombre central está encerrado por el símbolo de amalgama, que en química representa la combinación de mercurio con otros metales. Pero muy poco se dice de que es el mismo símbolo de su marca madre, Nabisco. No solo existen teorías sobre el origen de las tapitas, sino también sobre el origen del nombre, Oreo. Es la palabra francesa que significa oro. La antigua ciudad griega de Oreo, con su dios Oreo, en el monte Otris. Y la teoría que a mí más me gusta es que las 2 tapitas simbolizan las O, la R y la E es un acrónimo de crema, entonces es una forma gráfica y visual de representar la galletita en el nombre. ¿Quedó claro? Sí. La realidad, y para decepción de todos nosotros, es que no existe un comunicado oficial sobre el origen ni del diseño de las tapitas ni de la etimología del nombre. Así que de esta forma tan bajonera termina el video de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana con un video nuevo. Adiós.